Shabbat Shalom, amados, aquí estamos nuevamente con ustedes conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día de revelación, un nuevo día donde nos reunimos claramente con el Padre, quienes somos sus hijos, puesto claramente que el Padre estableció no solamente para Israel, que viene muchos siglos después, sino que fue establecido eso justamente en el Edén, en el principio, en Bereshit, para poder juntarse claramente con sus hijos a ministrar, a enseñar. Porque recordemos que una de las características o de los rasgos que el Padre tiene es ser un maestro. Entonces, claramente Él se iba a juntar cada Shabbat a enseñarnos, a instruirnos en revelación, en amor y claramente en conducta si era necesario. Así que bueno, amados, aquí estamos en este hermoso día para justamente conocer algo más de lo que el Padre nos quiere enseñar y abrirnos más en sus ojos y el entendimiento a las cosas que muchas veces pueden estar ocultas literalmente y se revelan para quienes le aman, como dice bien la Escritura. Y antes de entrar al tema, claramente les recuerdo nuestros libros, partiendo por este hermoso ejemplar, Conociendo la Vida Eterna, resumen de la Escritura de principio a fin, desde Bereshit hasta claramente el libro de Revelaciones o Apocalipsis en griego, y claramente con los nombres originales en el hebreo, con mapas, con muchas conexiones de lo que en el pasado quedó desconectado de alguna forma dentro del sistema religioso y unido nuevamente a nivel histórico, un trabajo de investigación maravilloso y claramente con niveles de revelación bastante profundas, las cuales recuerdo, tiene 3 niveles de profundidad para poder justamente leerlo. Usted lo puede leer en forma literal, tal cual, sin amplificar. Muchas veces en los márgenes que nosotros tenemos ahí algunos paréntesis donde colocamos más pasajes de la Escritura, y la otra claramente va en la parte muy personal, porque claramente cada uno de ustedes tiene un nivel de conocimiento de la Escritura y claramente tienen niveles de entendimiento o bien de doctrina, por decirlo de alguna manera. Bueno, la Escritura misma tiene la capacidad, porque claramente por eso Rav Shaul lo dijo, que la palabra es viva y es eficaz. Ella misma nos va a ir hablando y nos va a ir introduciendo a niveles mayores de revelación y de entendimiento de ella misma. Por lo tanto, por eso es tan espectacular cuando nosotros ministramos a ministros, pastores, inclusive a los hermanos, cada uno con sus niveles de conocimiento. Claramente esto le va a abrir mucho más el entendimiento para lo que se viene, justamente para quienes somos sus hijos y pertenecemos claramente hoy a la casa de Israel, a las 2 casas, a la casa del norte y a la casa del sur, casa de Israel y a la casa de Judá. Nosotros, nuestro ministerio israelita mesiánico, claramente estamos diseñados para nuestro ministerio, para poder llevar entendimiento y revelación y educación, puesto que nuestro ministerio es un ministerio de enseñanza. Y claramente dentro de los 5 ministerios, el que produce, digamos, como una responsabilidad puntual, la enseñanza viene siendo el moré o el maestro, claramente, con minúscula. Sabemos que maestro con mayúscula es rabí y es parte de la corona. Dijo claramente Mashiach, nadie se puede llamar rabí a no ser que sea justamente su rabí, que es Yeshua HaMashiach. Y el segundo libro que tenemos justamente para compartir con ustedes es este, que trae 17 temas de profundidad con respecto claramente a toda la Escritura. Y aquí tenemos 160 páginas de revelación, un material maravilloso, extraordinariamente profundo, y claramente se complementa con el primero, que trae también sus niveles de profundidad, lo cual le va a llevar a un nivel de entendimiento mucho más amplio con respecto a lo que viene siendo la Escritura y los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que aquí se van a romper muchas doctrinas religiosas, tanto así como ya partimos con el primer libro, por supuesto que sí, puesto que la misma Escritura está hablándonos y aquí profundizamos y escudriñamos más todavía ciertos temas de los cuales ya justamente conocemos y lo hemos justamente sacado de las enseñanzas que hemos transmitido durante estos años. Así que, amados, los dejamos invitados para que puedan acceder a estos materiales en forma absolutamente gratuita. Y claramente vienen con enseñanza incluida, por decirlo de alguna forma. Ustedes se ponen de acuerdo con nosotros, y esto se lo digo justamente a nuestros amigos y hermanos que están a través de la red del canal de YouTube y también a través de lo que viene siendo Facebook. Ustedes entren por favor a los de YouTube, al canal de Facebook, y ahí nos colocan justamente en los comentarios, nos colocan su correo electrónico, su nombre, y así justamente podemos hacer el contacto para poder enviárselo a su correo por PDF y poder establecer un horario de
ministración de clases y claramente no es ningún problema para aquellos ministros que sí están entendiendo que no es 100% puro o 100% correcto todo lo que ustedes han experimentado y saben que hay más cosas, saben que hay otro camino, que en el fondo es el camino original, porque el camino que se está tomando hoy día a nivel religioso es un camino de desvío, claramente. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que hay cosas que no están calzando frente a las doctrinas que se le han impartido, entre comillas, por su cobertura, cosas como esas, por favor, no tenga miedo de salir del sistema religioso y entrar justamente al Malhut Hashamayim, que Mashiach lo dijo claramente, hay que nacer del agua y del Ruach. El agua viene siendo de la Torá. Y el Ruach, claramente usted bien lo sabe, el Ruach HaKodesh, que es el sello justamente para poder entrar al reino. Para poder ver el reino solamente tiene que hacer Teshuvah y sumergirse justamente en las aguas de Yohanan. Que eso justamente fue lo que estableció Mashiach. Hacer Teshuvah, arrepentimiento. Ahí viene justamente el nacer de nuevo, como lo dijo él, nacer de lo alto. Pero para poder entrar al reino usted tiene que tener la instrucción justamente de parte de la Torá, ¿no es cierto?, con el Ruach HaKodesh que lo va a llevar a toda la verdad. El Ruach Emet, el Ruach de la verdad que nos va a llevar a toda la verdad. Y esa verdad está claramente en la Escritura. Así que, amados, los dejamos invitados para que puedan conectarse con nosotros y hacer justamente suyos estos 2 ejemplares que están justamente disponibles de manera absolutamente gratuita y se los enviamos nosotros a través de su correo electrónico en formato PDF. Bueno, la semana anterior estuvimos viendo la cultura, ¿no es cierto?, la cultura reptiliana. Una de las cosas que la cultura reptiliana produce, y estoy redondeando y haciendo justamente un pequeño introducción para entrar en el tema, es contaminar, es producir en la persona que peque, que la persona camine en transgresión justamente de la voluntad del Padre que viene siendo la Torá. Lo cual implica que la persona peca, absolutamente. Pero resulta cuando ese pecado ya no es un pecado de esta generación, sino que ese pecado se ha repetido generación tras generación, hacia atrás. Es decir, nuestros ancestros han sido participantes de tal pecado. Ejemplo, rápidamente, idolatría. Sí, bisabuelo, idólatra, etcétera, hasta hoy día idolatría, pero usted conoció a Mashiach. Y resulta de que está la idolatría dentro de usted porque lo trae como un código genético a nivel espiritual. Bueno, de este tema y muchas otras cosas más, supongamos que ha habido pecado claramente en el pasado con respecto a madre soltera, hija soltera, nieta soltera, pero siguen estando justamente en esa línea de ser madres solteras, ¿no es cierto?, que ha habido fornicación, etcétera. Y lo otro es el tema de la soltería. Estoy hablando en términos generales porque hay muchos más casos, hay muchos más ejemplos. Y resulta que hay dentro de la casa, digamos dentro del linaje de nuestras casas, recordemos que nosotros somos el número 15. Y se los pongo así, porque el Padre dijo claramente en Éxodo capítulo 20, en el verso 5 en adelante, de que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, o la maldad, aparece en la traducción Valera, ¿no es cierto?, de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando hablamos de la 4ª generación, estamos hablando que hay que sumar sobre nosotros a nuestros padres y luego hay que sumar justamente la línea paterna y materna de cada uno de ellos y así sucesivamente hasta llegar a la 4ª generación para atrás, porque nosotros vendríamos siendo, entre comillas, la primera, la segunda viene siendo nuestros padres, estamos yendo en retroceso claramente, así hasta llegar a 14 personas que están por sobre nuestras vidas, antecesores a nosotros, que usted ni idea sabe cuáles fueron las conductas que ellos vivieron. Ahora, en muchos de ellos es lo más probable que haya habido soltería en sus hijos, parientes, familiares, y dentro de esa camada, dentro de esa generación hubo primos o primos en segundo o 3er grado que justamente no se casaron. Después la siguiente generación pasó lo mismo y resulta que nuevamente ocurre lo mismo. Bueno, estamos hablando de ese tipo de cosas que son heredables. De hecho, una de las cosas que hoy vamos a hablar relativamente en profundidad va a ser con respecto a la iniquidad. Iniquidad viene siendo literalmente es torcer el camino recto. Ahora, hay que entender que esto claramente viene siendo a nivel espiritual, es decir, es torcer el camino recto y justo que el Padre dejó establecido
para la humanidad. Ahora, hoy día vamos a revisar este tema en varias miradas. Vamos a ver el origen de la iniquidad, quién fue el primero que se reveló en esta área, y vamos a ver cuáles son los ingredientes o los elementos que justamente dan para que finalmente se produzca un tema de iniquidad. Y bueno, primero que todo voy a dar algunas definiciones, pero mientras tanto avance usted yéndose a Ezequiel capítulo 28 y vamos a revisar algunas cosas que están ahí para poder entender en más profundidad claramente lo que viene siendo el tema de la iniquidad, algo que es parte de la cultura reptiliana, algo que sin Mashiach vino a darnos nosotros libertad en relación a este tema. Y claramente Él lo hizo justamente en la cruz, Él libró nuestros pecados, pero justamente las iniquidades que van en otra área dentro de nuestra vida, Él nos dio las herramientas para poder romperlas, quebrarlas, deshacerlas y desarraigarlas. Y eso se los voy a enseñar porque claramente hay que entender qué significa oficialmente el tema de la iniquidad y cómo funciona y cómo se ve en el mundo espiritual de alguna forma, para que nosotros logremos entender el por qué ocurren ciertos pecados, etcétera, etcétera. Y también hay ciertas rebeldías que muchas veces nosotros podemos ver, inclusive dentro de nuestros hijos, los más pequeñitos, aquellos papás que son más jóvenes, que están teniendo sus hijos que tienen 5, 4, 7, 8 años, usted se puede dar cuenta que van a haber ciertos rasgos que no son personales y tampoco son de su esposa. Entonces la pregunta, ¿de dónde viene? Bueno, aquí viene la respuesta a todo este tipo de cosas, porque lo vamos a revisar justamente en este estudio que hoy día vamos a hacer, que claramente podemos hacerlo mucho más profundo, pero tomaría mucho tiempo y realmente son temas bastante delicados, y claramente esto se ministra personalmente a las personas que son parte justamente del ministerio. Bueno, ya dijimos en Ezequiel 28, quiero que por favor lo busquen, lo dejen ahí y vamos a ver algunas definiciones. Claramente lo que ya les comenté recién, iniquidad, torcer el camino recto, ¿no es cierto? Distorsionar lo bueno y lo justo. Otra forma es injusticia grande. Pero algo que usted tiene que tener sumamente claro, que la iniquidad es heredable, pero en el ruaj. No es una herencia ni en el cuerpo ni en el alma. Es una herencia espiritual de maldad, para que usted lo pueda tener sumamente claro. Entonces, cuando el Padre habla de iniquidad en el Antiguo Pacto y también se habla de iniquidad en el Nuevo Pacto, estamos hablando de esto a nivel espiritual. No es un tema del alma, y eso lo vamos a revisar más adelante para que usted lo pueda entender, cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu, entre el alma y el ruaj, ¿no es cierto? Y cómo opera justamente esta herencia de maldad que va en la parte genética espiritual. Ezequiel 28, verso 15. Aquí quiero que vamos a iniciar justamente la enseñanza de hoy día, porque aquí vamos a ver cuáles son los orígenes justamente de la iniquidad. ¿Quién fue? Yo creo que muchos ya entienden claramente quién es el que gobierna el tema de la iniquidad, claramente que viene siendo las tinieblas, pero vamos a ver un poco cuál fue el trasfondo espiritual y cuáles fueron las cosas que activó justamente el tema de la iniquidad para que hoy día en la raza humana se esté hablando de este tema. Ezequiel capítulo 28, verso 15 dice así, y está hablando justamente del enemigo del Padre, Hasatán, Luzbel, Lucero, como usted lo quiera, como usted lo haya entendido, como usted le ha sido enseñado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Estoy leyendo Reina Valera. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad. Aquí tenemos por primera vez la palabra iniquidad en este pasaje. Y pecaste. Ahora, sigo leyendo. Por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querub protector. Aquí lo que usted tiene que estar leyendo e imaginándose no es acá abajo en la tierra. Vuelvo a leer. Por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querub protector. Esto no está ocurriendo acá abajo. Acá no está ocurriendo en Jerusalén. Jerusalén, que viene siendo el monte del Padre, ¿no es cierto? O el monte, claramente, el monte Moriah. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto mismo, porque recordemos que lo que hay acá abajo en la tierra es una copia de lo que hay en los cielos. Entonces bien sabemos que todas estas cosas que se están mostrando acá son en el aspecto celestial. Esto ocurre en los cielos, en los Shamaín,
Y allá arriba, claramente, en el tercer cielo, usted bien sabe que tenemos también el paraíso. Y claramente también está el monte del Padre, está todo allá en los cielos. Entonces, cuando estamos viendo acá, que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querub protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y es aquí vamos a empezar a ver los rasgos, las características, cuáles fueron los fundamentos espirituales de maldad, de tinieblas que apareció en este querub protector, ¿ya? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Aquí usted puede dar cuenta que físicamente ya no están los cielos, está acá abajo en la tierra, ¿no es cierto? Y el 18 dice, con la multitud de tus maldades y de la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, es decir, su cuerpo espiritual, ¿ya? Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí estamos viendo el desenlace final de este querub. Aquí bien sabemos que hay un porcentaje de años, de siglos, en los cuales está sobre el planeta Tierra. Y eso es lo que estamos viendo acá. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahora, hay una cosa, aquí dice claramente verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora, ¿qué fue lo que transgredió él? Porque para haber iniquidad, para haber pecado y cosas como esas, tiene que haber habido una Torá. Y por supuesto, usted bien sabe, existen 4 Torá acá abajo en la tierra y existe una Torá celestial. En total tenemos 5 Torá. ¿Y por qué digo 4 acá en la tierra? Porque tenemos la Torá de Adán, la Torá de Noaj, la Torá de Moshe y la Torá reformada de Mashiach. Y la quinta, que es la primera, originalmente es la Torá celestial. Es decir, todo lo que estaba dispuesto a niveles de ordenanzas, estatutos y leyes celestiales para el orden del reino celestial, ¿no es cierto?, del Malhut Hashamayim, aquí este querub se reveló en relación a este tema. Por el punto está que él se enalteció, ¿no es cierto?, en su corazón a causa de su hermosura. Él se encontró, porque literalmente bien sabemos que era el más hermoso de todos los malajim. Entonces él se enalteció en relación a eso. Y lo otro, que también corrompiste tu sabiduría, ¿no es cierto?, a causa de tu esplendor. Este ángel, o digamos, este querub, ¿no es cierto?, que viene siendo Luzbel, este ángel era el que transportaba la información recién revelada por parte del Padre. Cuando él decía algo nuevo que se iba a ejecutar en los Shamaín, en el reino o en el universo, el primero que tenía el conocimiento de eso era este querub. Y resulta que de ahí él tenía que llevar justamente esa información y claramente él se llenó con mucho conocimiento y mucha sabiduría, por supuesto, ¿por causa de qué? Por causa de estar muy cerca justamente de su creador. Ahora, bien sabemos que él se revela frente a todas estas dos cosas particulares. Una era su belleza y lo otro era su sabiduría. Y esto a él lo corrompió. Ahora, contrataciones. ¿Qué contrataciones? Acá nosotros nos podemos dar cuenta cómo aquí empezó a maquinarse ya justamente la construcción de un gobierno paralelo. Es decir, estamos viendo que acá se están produciendo todas las antesalas para a lo que nosotros podríamos llamarlo acá abajo en la tierra un golpe de Estado. Claramente una rebelión celestial, que claramente eso ocurre en el primer día en Bereshit, cuando el Padre hace la separación de la luz y las tinieblas, puesto que en el día 1 en Bereshit no estamos hablando de una luz natural, puesto que la luz natural la va a gobernar ¿quién? El sol y posteriormente la luna. ¿Y eso ocurre en qué? En el 4.º día. Por lo tanto, cuando estamos hablando de todas estas cosas que estamos viendo acá, está ocurriendo en el día 1 justamente de Bereshit. Entonces, fueron creados los cielos y la tierra. Cuando habla de los cielos, estamos hablando de todo lo que viene siendo celestial, viene siendo el reino, las dimensiones del reino, sus malajim, los ángeles, los tronos, los principados, potestades, gobernadores de los cielos, de la luz. ¿Y por qué les comento esto? Porque si usted no entiende eso, no va a poder entender esto otro. ¿Por qué? Porque estas contrataciones, justamente él
Luzbel las llevó a cabo en estas castas, entre los tronos, entre los principados, entre los gobernadores, entre los malajim. Entonces resulta que él empezó a hacer su campaña política, se lo llevo de alguna forma para que usted lo pueda entender acá abajo en la tierra, ¿no es cierto? Que usted lo ha visto, como produce el tema de las campañas políticas, nada nuevo bajo el sol, porque exactamente fue lo mismo que hizo justamente Luzbel para crearse él mismo un reino aparte, puesto que si usted lee Isaías 14 se va a dar cuenta que la ambición que él tenía era estar justamente sentado en el trono, algo que justamente ministramos durante la fiesta de Sukkot, cuando estuvimos revisando justamente Jerusalén, ¿no es cierto?, el monte Moriah o el monte del Padre, ¿no es cierto?, y claramente el trono del Padre, porque el trono del Padre está literalmente en Jerusalén. Entonces, aquí la ambición, a causa de que él se miraba y que era tan extraordinario, ahí vemos justamente un poco el tema del ego, la arrogancia. Usted podrá darse cuenta después por qué el Padre hay ciertas características y ciertos rasgos humanos que él retiene, él recela, él justamente aborrece. Él dice claramente que él resiste al soberbio, pero da gracia o bien se acerca a la persona que es humilde de corazón. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos acá? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, es decir, su orgullo, su arrogancia llegó a tal extremo a causa de que él era hermoso, ¿no es cierto? Y luego corrompiste tu sabiduría, porque todo el conocimiento que él tenía, que no era de él, sino que era un conocimiento adquirido por parte del maestro, el gran maestro, el rabí de rabí, el ungido de los ungidos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El Mashiach de los Mashiach, que estamos hablando claramente del Padre, del Creador, de Yahweh, Sebaot. Él le estaba entregando justamente la revelación. Entonces, de él no venía absolutamente nada. Él transportaba justamente el mensaje. Él era un mensajero justamente de revelación. Y por consecuencia, claramente había sabiduría añadida por causa del contacto que él tenía con el Creador. Pero acá usted puede darse cuenta de esas contrataciones fue justamente eso, el querer producir una división dentro del Malhut, dentro del reino celestial. Por eso dice claramente, a causa de la multitud de tus contrataciones, y aquí estamos hablando de tronos, principados, como ya se los dije, fue lleno de iniquidad y pecaste, claramente, porque quiso dividir el reino, no mantenerlo unido, afiatado, en un perfecto orden y en una perfecta extensión a nivel espiritual. Sin embargo, claramente bien sabemos todo lo que pasó acá, y pues acá dice después, por lo que yo te eché del monte de Elohim, claramente del lugar de gobierno, porque es ahí donde él estaba dentro de por decirlo así, dentro de la casta celestial más cercana al Padre. Entonces, por lo mismo, fue echado del monte, y ese monte, bien sabemos cuál viene siendo el monte, de la casa central, de la sede del gobierno, de la capital del gobierno, de la capital del reino, para que se pueda entender, y fue echado de ahí. Y por lo mismo, porque lo que ya vimos, porque se enalteció su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos entonces los inicios, los principios de la iniquidad, lo cual posteriormente él se encargó que acá abajo en la tierra, su simiente, la simiente de la serpiente, siguiera justamente manifestándose de la misma manera en rebeldía en contra del Creador. Ahora, como Adán con Eva cayeron justamente de la perfección, de la gracia, de todas esas cosas, y el Padre tuvo que rescatarlos nuevamente a través de un primer Pesaj que nosotros vemos ahí, que el Padre tuvo que hacer justamente unas ropas, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que eran unos taparrabos, que podríamos decir hoy día, ¿no es cierto?, que es la forma de decirlo, porque no existe otra, en esa época no habían vestidos, porque recordemos que las vestiduras que usaban Adán con Eva originalmente eran celestiales, y esas vestiduras, en el momento que ellos pecan, automáticamente desaparecen de su vista. ¿Por qué? Porque el pecado desnuda, entonces el Padre los viste, ¿no es cierto? Y lo que hace es, primeramente, hacer un pequeño sacrificio justamente a un pequeño cordero, y los viste justamente con vestiduras que eran de animal. Y este animal claramente era un cordero. Ahora, esas vestiduras justamente los dejó en un estado totalmente humano. Y de ahí en adelante sabemos que Adán con Eva tienen una sucesión de hijos, de los cuales nacen hijos para Elohim e hijos justamente para la serpiente. Ahora, la iniquidad viene siendo la transgresión, la rebeldía,
el pecado, pero llevado generación tras generación. Y aquí justamente lo vamos a revisar, lo que ya comentamos un rato atrás, en Éxodo capítulo 20, verso 5 en adelante, dice así: no te inclinarás a ellas ni las vas a honrar. Está hablando claramente con respecto al tema de la idolatría. Usted ya conoce justamente los mandamientos en Éxodo capítulo 20, ¿no es cierto? Estamos en el verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Idolatría. Porque yo soy el eterno tu Elohim, ¿no es cierto? Fuerte, celoso, que visito la iniquidad. Aparece maldad, lo más probable en su versión Valera. La iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares o a millones, ¿no es cierto?, a los que me aman y guardan mis misbot. Se puede dar cuenta, una persona es amada por el Padre a causa de caminar claramente en su voluntad, que es su ley, en su Torá. ¿Y eso qué es lo que produce? Añadiduras de bendiciones en todo orden de cosas, en la salud, en las relaciones y claramente también en el ámbito financiero, porque se añaden todas las cosas. Ahí viene la vestimenta, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo acá dice que el Padre visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que fue lo que ya vimos hace un rato atrás. Estamos hablando de que hay 14 personas por sobre cada uno de nosotros y cada uno hizo quizás qué cosas que usted difícilmente lo puede saber, a no ser que el Ruach por algo especial se lo señale. Ahora, si vamos avanzando en Éxodo también, capítulo 34, vamos a ver que hay otros elementos que están dentro de este mismo tema. Éxodo 34 en el verso 7 dice así, hablando justamente o usando, digamos, o tocando el mismo mandamiento, dice que guarda misericordia a millares. Ahí se da cuenta que está repitiendo el mandamiento en Éxodo 34, que perdona, escuche muy bien esto, la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Está aquí nuevamente hablando del mismo mandamiento, pero aquí aparecen dos elementos que no estaban anteriormente dichos en Éxodo 20, en los 10 misbot. Acá aparecen elementos de la rebelión y el pecado. Ahora, ¿por qué se los he puesto de esta forma? Porque la iniquidad literalmente en el mundo espiritual es un árbol. Y este árbol no puede activarse si anteriormente no ha tenido una semilla de rebeldía. Y aquí justamente vamos a enseñar algo. La iniquidad, como ya se lo dije, va en el ruaj del hombre, pero tanto la rebeldía como el pecado van en el alma. ¿Por qué? Recordemos, el alma está compuesta por tres secciones, por tres elementos. Los pensamientos, donde están los recuerdos, etcétera, ¿no es cierto? La información también, ¿no es cierto? Luego de la mente tenemos la parte emocional, donde están las emociones o los sentimientos. Y estas dos dan por resultado, al sumarlas, la voluntad o bien la conducta, sea buena o sea mala. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones se activa justamente a través de sus pensamientos y sus emociones. Entonces, cuando vemos que una persona por emoción muchas veces toma una mala decisión, la pregunta, ¿para dónde se inclinó su voluntad? A hacer tal o cual cosa. O personas que tienen justamente, se dice, la mente más fría, muchas veces se dice de esa forma, claramente quizás en un porcentaje mucho más alto toma decisiones bastante más certeras, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando vemos nosotros que dentro del alma encontramos los pensamientos, las emociones y la voluntad, claramente es aquí donde justamente entra el ámbito espiritual del pecado. Porque la rebeldía es tomar la voluntad, es voluntariamente no hacer caso al mandamiento. Ahora, la persona que sí hace caso, sí obedece al mandamiento, claramente está asumiendo la voluntad celestial. Es decir, está tomando lo celestial para colocarlo acá abajo en la tierra. Es decir, la persona que voluntariamente toma el mandamiento, obedece el mandamiento, está uniendo los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Y una persona que no obedece el mandamiento no está uniendo los cielos y la tierra, sino que está uniendo el reino de las tinieblas con la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Y eso dónde está?
en el alma, porque en el alma está la voluntad. Ahora, el pecado, ejecutar un pecado oficialmente también está en el alma, porque también es un tema voluntario. La persona peca o no peca. ¿Se fija? Primeramente, resiste el mandamiento. No, yo no voy a hacer caso a esto, yo no voy a hacer caso a esto, yo no voy a obedecer. Luego, la persona ejecuta algo contrario y ahí entramos en el pecado. Pero ¿qué tiene que ver la iniquidad con todo esto? Porque la iniquidad es el área espiritual de todo lo que estamos viendo. Se lo muestro de la siguiente forma. La rebeldía viene siendo la semilla, ¿ya? Pero esa semilla, al caer en tierra, caer en el hombre, claramente va a ejecutar, ¿no es cierto?, que se empiece a desarrollar dentro de él un árbol, el cual va a dar por consecuencia un fruto. ¿Y cuál es el fruto que está a la vista? El pecado. ¿Y cuál va a ser el pecado? La mentira. Mire, usted tiene clarísimo cuántos pecados usted ya tiene en mente, ¿no es cierto? En la parte sexual, el robo, la droga, el alcoholismo, suma y sigue, para que hablamos de la idolatría, brujería, se puede dar cuenta, o sea, abrimos un abanico completo con respecto a los frutos del árbol de la iniquidad. ¿Por qué eso nos muestra de esta forma? Porque la religión durante muchos siglos, durante muchos años, pongámoslo más cercano, durante muchos años, los pastores, ¿qué es lo que hacen cuando hay una situación de pecado de la congregación, particularmente en algún hermano o algunos hermanos? Los llama a la oficina, conversa con ellos, le expone el pecado, hace que la persona supuestamente entre en conciencia y se arrepienta, y resulta que oran para que la persona no vuelva a pecar. Y eso sería todo, quizás algunas lágrimas de arrepentimiento, porque la persona fue confrontada, la vergüenza, todo lo que usted me quiera decir, y luego de orar, la persona se va. El punto es lo siguiente, esa alma, esa persona, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses, aleluya, el hermano, listo, salió adelante. Pero resulta que al cabo de un tiempo más, vuelve a caer. Puede ser 1 año, año y medio. ¿Por qué? Porque cada árbol, conforme a la naturaleza de su semilla, tiene frutos en su temporada. Algo que es imposible de poder evitar. ¿Por qué? Porque por diseño todos los árboles tienen su temporada de floración y posteriormente de fructificación. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en ese momento? Lo que el pastor malamente está haciendo es una poda. Pero resulta que la poda no va a quitar, no va a desarraigar el pecado. ¿Qué es lo que el pastor tiene que hacer? Y no para ver, no sabiendo que hay un pecado en particular, no. Cada persona que entra a un ministerio, al caso pastoral, iglesia, como lo quieran llamar ustedes, en el caso nuestro nosotros lo hacemos así, esa persona debe pasar por liberación. ¿Eso qué implica? Que se desarraigan, se sacan de raíz los árboles que producen tal o cual pecado en el pasado que lo tuvo. Porque entienden una cosa, cuando una persona hace justamente teshuvá, se ha arrepentido de corazón, realmente de corazón delante del rey, claramente el pecado va a cesar, se va a quemar. Pero van a estar los árboles y en el día de mañana algo puede ocurrir que van a activarse tentaciones, concupiscencias, como dijo Santiago. Entonces, ¿qué ocurre? Esas molestias, usted sabe que no tiene que pensar en esas cosas. Igual están esos recuerdos y llegan esas cosas, es porque claramente usted no ha sido liberado. Y usted está luchando justamente ¿con qué? Con un árbol de iniquidad, sea cual sea el nombre del pecado, idolatría, brujería, pornografía, etcétera, etcétera, el trago, alcohol, ¿no es cierto?, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas tienen una raíz, tienen un trasfondo, tienen un origen. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros empezamos a investigar personalmente, situación por situación? Nos damos cuenta claramente cuáles fueron las raíces y cuando encontramos las raíces claramente desarraigamos los árboles de iniquidad que están produciendo tal o cual fenómeno o conducta en la persona. Entonces, por eso les vuelvo a decir, el árbol de la iniquidad va a producir diferentes tipos de frutos. Idolatría, brujería, hechicería, va a producir lascivia, va a producir drogadicción, y así suma y sigue mentira, robo, ambición, adulterio. Hablemos justamente con respecto a los 10 misbot, ¿no es cierto? A los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Entonces, transgresión de Shabbat, por supuesto, van a celebrar cualquier otro día, no, el sábado ya no, vámonos con otro día. Estamos hablando de eso es rebeldía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una rebeldía,
y esa rebeldía la tomamos y la hacemos propia, que se va a producir dentro de nosotros un árbol de esa rebeldía que viene con una semilla, con un nombre. Y ese nombre se va a dar por consecuencia un fruto que va a ser un pecado. Ahora, todos nosotros debemos pasar por liberación. No es una opción. No es como en el caso particular que la religión ha hecho creer y ha hecho ver de que Mashiach liberó a de eso, de una sola cosa y nada más. Sí, en su momento él lo que hizo es liberar conforme al corazón de la persona, porque las personas que venían para ser liberadas por él eran porque sabían que habían transgredido la Torá. Estamos hablando de gente que tenía una mediana conciencia de la Torá porque habían sido antiguamente expulsados de la protección del Padre. Recuerden que la casa de Israel tenía Sefer Kiritut, tenía una carta de divorcio. O sea, Israel, el 83% de la nación, ya no era la nación del Padre, ya no eran su pueblo. Solamente quedó un remanente, entre comillas, que era la tribu de Judá. Entonces ahí viene la tribu de los judíos. Y ellos tenían Torá, pero estaba mezclada con el ámbito griego, con respecto a todo lo que vienen siendo filosofías, etcétera, etcétera, llamadas tradiciones de los ancianos, Talmud. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Lo que estaba 100% en pecado, ¿qué era? Lo que había sido desarraigado justamente del amparo del Padre, cerca o más de 800 años a la fecha que Mashiach llega a Israel. Entonces, claramente, las personas que llegaban a los pies de él era en acto de teshuvá, de arrepentimiento. Por eso pedían, si tú quieres me limpias, si tú quieres me sanas, etcétera, etcétera, porque sabían de que habían pecado y por causa del pecado estaban con enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de iniquidad, estamos justamente hablando de eso, cosas que son dentro de la persona que muchas veces brotan de forma involuntaria. La persona dice, ¿por qué me llegan estos pensamientos? ¿Por qué me dan ganas de hacer esto cuando yo ya me arrepentí, soy discípulo de Mashiach, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque usted no ha sido liberado. Tiene que pasar por liberación para desarraigar la iniquidad, que son estos árboles. Trabajo que todo roé tiene que hacer. Todos los pastores están diseñados para eso. De hecho, es parte de su trabajo, puesto que ellos tienen dos elementos, dos herramientas poderosas para poder gobernar, entre comillas, espiritualmente, ¿no es cierto? O dirigir, la palabra gobernar quizás es muy grande, para poder dirigir justamente una congregación. Una es el apacentar y el otro es el pastorear. Pero resulta que el pastoreo es lo que muchos están haciendo sin estar apacentando. Y el estar apacentando implica liberación. Sí o sí. Ahora, ¿cuánto más aquellos que tienen un llamado a nivel de Shelahim, a nivel apostólico? ¿No es cierto? Ellos también lo pueden hacer claramente. ¿Por qué? Porque dentro del rasgo apostólico, claramente también está el rasgo pastoral. Entonces, por lo mismo, pueden echar fuera demonios, etcétera, etcétera, liberar personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos bien hasta aquí. Ya vamos entendiendo un poco el tema de lo que viene siendo iniquidad, ¿no es cierto? La iniquidad en sí mismo sí es un pecado, pero es un árbol de pecado. Es decir, va a haber una vez, otra vez, van a haber muchos frutos de eso. Entonces, por lo mismo, es tan importante desarraigarlo, no podarlo, no cortarlo, sino que hay que desarraigarlo porque va a volver a brotar y va a volver a dar fruto. Y muchas veces hay una ministración bien importante del pastor con el hermano, y resulta que el hermano 2, 3, 4 años, 5 años y nunca más volvió, entre comillas, a caer. Pero resulta que al cabo de los 5 años volvió. ¿Por qué? Porque la administración que tuvo él fue muy buena. Pero el punto está lo siguiente, cortó el árbol por la mitad. ¿Qué pasó con el largo del tiempo? El árbol volvió a brotar. ¿Por qué? Porque no fue desarraigado. Y como volvió a brotar, se volvió a fortalecer, empezó a florecer nuevamente. ¿Y qué pasa después de la flor? Viene el fruto. Por eso pasaron 4 o 5 años y lamentablemente volvió a serle infiel a su esposa. ¿Se da cuenta? O volvió a entrar en la droga, o volvió en el alcoholismo, una cosa, y usted suma y sigue. ¿Por qué? Porque el árbol no fue desarraigado, sino que fue solamente cortado. Muchas veces cuando ha pasado menos tiempo y el hermano cae a los meses o al año, solamente fue podado. ¿Se puede dar cuenta? Esas cosas nosotros ya las hemos visto y justamente también hemos visto también las respuestas extraordinarias que pasan a través de la liberación cuando la persona de corazón se arrepiente delante del Padre y expone públicamente
no digo a nivel de congregación, sino que delante de uno mismo, ¿no es cierto? Porque claramente hay cosas que son reservadas absolutamente, porque cada alma hay que tomarla de forma tan delicada, porque esas almas fueron compradas por precio de sangre, y una sangre claramente que es la más cara del universo. Por lo tanto, no podemos tomar un trabajo de ministración para liberación de forma liviana, de ninguna manera. Al contrario, hay que hacerlo sumamente serio, y que el Ruach HaKodesh sea el que hable y administre en ese momento, no el conocimiento que uno pueda tener. Eso uno tiene que dejarlo de lado, hay que dejar que el Ruach hable justamente para que esa persona realmente alcance los niveles de pureza y de liberación que él necesita. Ahora, Nehemías, capítulo 9. Veamos aquí un poco también con respecto a lo que se hizo en el pasado en relación a la iniquidad y cómo se manifestaba en sus épocas, ¿no es cierto?, posterior a la salida del desierto, cuando ya estamos hablando dentro del territorio de Israel. Nehemías capítulo 9, verso 2 en adelante, dice así: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Ya había un tema no menor en su momento, se habían mezclado con mujeres extranjeras, habían hijos con mujeres extranjeras, y todo eso hubo que decir: adiós, no podemos hacerlo porque transgredimos la Torá con ustedes, así que sus hijos y sus esposas que eran extranjeras tuvieron que salir justamente del lado de ellos, y estando en pie, aquí viene, confesaron sus pecados, los pecados personales y las iniquidades de sus padres. ¿Se da cuenta? Los pecados ancestrales, que son justamente los mismos que muchas veces ellos sí efectivamente los volvieron a cometer. ¿Por qué? Porque la iniquidad venía dentro de su código genético espiritual. Entonces volvieron a cometer los mismos pecados, las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron la Torá de Yahweh su Elohim, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Yahweh su Elohim. ¿Se da cuenta? Un acto de teshuvá nacional. Eso es lo que estamos mirando acá, un acto de teshuvá nacional. Y ahora, obviamente esto se puede hacer de forma personal, por supuesto, a niveles familiares, cuando justamente es guiado por su ministro, claramente por el roé es el que está a cargo de eso. Él tiene que guiarlos todo un diseño claramente espiritual para que eso ocurra de manera eficiente, lo más alto posible. Porque claramente el resto de que uno puede hacer, el resto lo hace el Ruach HaKodesh. Aquí nosotros como ministros no tenemos la última palabra, no. Nosotros somos herramientas de poder en sus manos, pero el poder tampoco es nuestro, el poder es de Él. Nosotros lo que hemos hecho es limpiarnos lo más posible para que el Ruach HaKodesh se sienta cómodo en nosotros y así Él pueda ministrar, pueda exhortar y claramente pueda liberar. Porque el poder no es nuestro, es de Él. Nosotros solamente lo que hacemos es disponernos, pero para poder disponernos de manera poderosa, debemos haber estado antes en purificación, en limpieza, apartándonos claramente de todo lo que nos pueda contaminar. Porque, amado, uno a la edad que ya tiene y también el tiempo que ya conoce Mashiach, usted bien sabe cuánto suma 2 más 2, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hay cosas que usted bien sabe que no las va a volver a hacer y no las debe volver a hacer. ¿Por qué? Por mucho que quizás en la carne sea algo apetitoso, claramente usted bien sabe que eso le va a menguar en su autoridad, en su poder. ¿Por qué? Porque se va a ensuciar. La santidad, la Kedushá, trae por consecuencia autoridad. Y la autoridad trae poder. Si usted no está en Kedushá, no va a tener autoridad en contra de las tinieblas, mucho menos va a tener poder para poder echarlas. Por eso, los niveles de purificación, de santidad, de Kedushá, de cada ministro son altamente requeridos para poder ser eficientes en el llamado ministerial. ¿Por qué entonces no vemos este tipo de manifestaciones poderosas de las congregaciones? Por lo que ya se lo dije. Lo más probable es que esos ministros, muchos de ellos son falsos, y otros claramente han menospreciado la pureza y la santidad porque ni siquiera quieren caminar en Torá. Y tampoco ellos han hecho el esfuerzo de santificarse para poder ser vasos justamente de honra para el Padre. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí nos damos cuenta, hay una mediocridad. ¿Por qué? Porque están en religión. Cuando una persona sale del sistema religioso se da cuenta que las cosas son de otro nivel y lo cual trae por consecuencia otro nivel de respuesta celestial. Oraciones, respuesta. En la religión,
ora y la respuesta no llega, no llega y no llega. ¿Por qué? Porque claramente ni siquiera caminan oficialmente como corresponden dentro de lo que el Padre está buscando en su Torá, y Torá reformada, la Torá de Mashiach. Seguimos avanzando. Levítico capítulo 16, verso 21, vamos a ver acá cómo opera en el tema de Yom Kippur, ¿no es cierto? La fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, que algunos dicen así, que la fiesta del perdón, en el fondo es un día donde se produce la expiación del pueblo de Israel, pero siempre y cuando claramente el cordero haya sido, en este caso el chivo sea acepto. Hay todo. Aarón. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, porque hay 2 para el tema de Yom Kippur, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto. Se puede dar cuenta que aquí volvemos a ver los mismos 3 elementos, las iniquidades, rebeliones y pecados. Algo que Aarón claramente conocía y sabía que efectivamente sí pasaba. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nosotros también vemos en la figura de Mashiach, él hizo exactamente lo mismo. Él cargó con todos nuestros pecados, pero también cargó con nuestras rebeliones, también cargó con nuestras iniquidades. Pero el pecado, como afecta al alma, y a él lo que le importa es que nosotros seamos salvos, y la salvación viene desde nuestra alma, ¿no es cierto? Que técnicamente somos nosotros mismos. Entonces resulta que el alma claramente es lo que él vino a rescatar. Y a través de nuestra conversión, de nuestro nuevo nacimiento, él nos da la autoridad y el poder. ¿Para qué? Para romper y desarraigar absolutamente todo lo que traemos a nivel de iniquidad, porque es un tema heredado, no es una conducta personal. Ahora, esa herencia de maldición o esa herencia de pecado que se trae, claramente lo más probable es que se ha manifestado también en lo personal. Los pecados que estoy cometiendo son pecados que mis abuelos y mis antepasados también hicieron. Estamos hablando en el tiempo de Mashiach o en el tiempo de Israel, ¿no es cierto? En el desierto, cuando ya estaban claramente en la tierra prometida, estamos hablando de idolatría, brujería, hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. También sinvergüenzuras a niveles comerciales, a lo que se conoce como una balanza no justa, por decirlo de alguna forma, o que alguien haya corrido el límite justamente territorial de su sector, ¿no es cierto? Correr la cerca o el lindero, como lo queramos llamar, ¿no es cierto? Cosas como esas. Entonces, estamos hablando que las malas prácticas que se traen muchas veces generación tras generación, eso sí o sí es espiritual, no es almático. El punto es lo siguiente, que yo en el alma tomo la decisión si hago o no hago la transgresión. Y ahí vamos a ver si la persona es madura o no es madura. Y claramente en el pasado era imposible que eso se pudiera hacer. Por eso tenían que pedir perdón a cada rato cuando había teshuvá así fuerte de corazón por los pecados de los padres y los personales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no existía el poder para poder desarraigar justamente los árboles de iniquidad. Levítico 16, 21 ya lo leímos, ¿no es cierto? Lo que aquí Aarón hace, coloca sus manos sobre el macho cabrío y para soltar y declarar justamente las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel. Job, capítulo 15, verso 34, miren lo que Job declara acá y recuerde, ya lo ministramos un tiempo atrás, Job era juez en su época en el norte de Israel, para que se pueda ubicar cerca del Líbano, porque él estaba en la tierra de Uz, que justamente corresponde allá arriba en el norte, cerca del Líbano. Y Job, capítulo 15, verso 34, dice así: porque la congregación de los impíos, de los rebeldes, de los hijos de la serpiente, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas del soborno. ¿Se da cuenta el tema financiero que estábamos recién hablando acá? Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. ¿Se puede dar cuenta? Ahí estamos hablando claramente de un hijo de la serpiente, y acá estamos mostrando el tema de la iniquidad. Dan a luz iniquidad. Y David, en el Salmo 7, algo parecido nos habla. Miren lo que dice Salmo 7, verso 13 en adelante. Asimismo ha preparado armas de muerte el Padre, y ha
labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Aquí estamos hablando de algo muy similar, muy parecido, pero David lo expresa de esta forma. Y en el verso 15 dice así: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Se puede dar cuenta? Aquí estamos hablando claramente de que hay conciencia absoluta de lo que viene siendo justamente este nivel de pecado, porque es mucho más denso, por decirlo de una forma, es mucho más pesado. ¿Por qué? Porque no es un fruto, es un árbol. Luego, Salmo 36, verso 1 en adelante, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Vuelvo a leer. La iniquidad del impío me dice al corazón, es decir, cuando yo estoy viendo, dice David, yo estoy viendo justamente al impío, ¿no es cierto? Dice, ve que no hay temor del Padre, ve que no hay temor del Padre en él. ¿Por qué? Porque dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, o sea, la iniquidad de la maldad me está mostrando claramente que no hay temor del Padre, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida, es decir, su maldad, todos los pecados, todo lo que haga, no va a ser descubierto. Eso está diciendo acá. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. He dejado de ser acuerdo y de hacer el bien. He dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Habla esta persona. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. ¿Se da cuenta? Ahí estamos hablando del tema de la iniquidad y es algo que va dentro de la persona. Y muchas veces cuando la iniquidad es tan grande y la persona no tiene de ninguna forma temor del Padre, ¿qué es lo que va a producir? Que ese pecado le va a seguir hablando, le va a seguir hablando. Y fíjese lo que dice acá. Medita maldad en su cama. Le sigue hablando, le sigue hablando, le sigue hablando. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. O sea, ni siquiera se quiere apartar de sus malos pensamientos. ¿Se da cuenta? Seguimos avanzando. Isaías capítulo 13, verso 11. Y aquí claramente estamos hablando de cosas que vienen para el futuro. Y eso obviamente bien usted lo sabe, que en el día del shofar, el día que los que no recibieron a Yeshua como Mashiach, y claramente tampoco a los que son justos de las naciones, aquellos que hasta hoy día caminan en la Torá de Noaj, que claramente es muy difícil hoy día de entender que hay alguien en el planeta que no sea de la casa de Israel, que sea de las naciones, que camine en justicia. Es muy, muy difícil de poder verlo porque la idolatría, brujería, filosofía y todas estas cosas que vienen por parte del árbol del conocimiento del bien y el mal es absolutamente transversal. Yo no veo hoy día una persona que no tenga el llamado del Padre por ser israelita, sino que sea de las naciones, que camine en los 7 mitzvot claramente de Noaj. Es muy difícil. Isaías capítulo 13, verso 11 dice así: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Se acuerdan lo que vimos justamente con Lucero, con Hasatán, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Se enalteció su corazón, ¿no es cierto? Y acá dice, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Estaba hablando los mismos rasgos que manifestó justamente Hasatán en los Shamaim. Salmo 92, verso 7 y verso 15. Mire lo que dice el verso 7 de Salmo 92. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Vuelvo a repetir. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Verso 15, para anunciar que Yahweh mi Elohim es justo, mi roca, y que en él no hay iniquidad. Por supuesto que no, porque él es Kadosh, y 3 veces Kadosh. Ahora, vamos a entrar al Brit Hadashah,
Rav Shaul, segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 en adelante, vamos a revisar lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de ruaj, perfeccionando la kedushá en el temor de Yahweh. ¿Se da cuenta que lo que acabamos de ver ahora, lo que lo dijo justamente David? Él no ve temor en la persona que hace iniquidad, que hace pecado, que hace maldad ya a más no poder. Y aquí, ¿qué es lo que dijimos al principio? Que la iniquidad va en el ruaj, en el espíritu de la persona. ¿Y qué nos está diciendo acá Rav Shaul, apóstol Pablo? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de ruaj, de espíritu. ¿Eso qué implica? Hay que limpiarse de iniquidad, perfeccionando la santidad, la kedushá, en el temor del Padre. Y usted se puede dar cuenta que todo lo que hemos hablado durante mucho tiempo, durante años, durante muchas ministraciones que hemos tenido, y ustedes mismos han sido testigos, estamos hablando exactamente lo mismo. La voluntad del Padre, ¿cuál vendría siendo? La Torá. Entonces una persona que camina en Torá, camina, no que la lee, sino que la lleva por obra, claramente se está apartando de las tinieblas, claramente va a ir secando. Muchas veces puede ser que ni siquiera sepa que tiene algo de iniquidad dentro. ¿Sabe por qué? Porque también existe una iniquidad que es latente, es decir, no se manifiesta de forma inmediata, puede que pasen muchos años y la persona le aflore algo. El punto es lo siguiente, que esa iniquidad que está latente, claramente es más fácil de poder desarraigarla, porque usted se puede dar cuenta que no tiene el poder ni el vigor para poder haberse manifestado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, el enemigo quizás va a buscar algún momento de debilidad de la persona, como usted lo quiera llamar, pero el punto es lo siguiente, que ese árbol quizás no es tan grande como otros grandes que sí se sacaron en el pasado. Por lo tanto, la persona haciendo teshuvá de corazón y pidiéndole al Ruach HaKodesh, porque lo más probable es que en ese momento él no esté con su roé, ¿no es cierto? No esté con el ministro cerca. Él, ya conociendo la experiencia de lo que viene siendo liberación, puede pedirle al Padre que desarraigue voluntariamente él, porque él se lo va a pedir, se lo va a declarar, desarraiga de mi corazón, desarraiga de mi Ruach, claramente de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, este árbol de tal iniquidad, y de dar el nombre, y yo renuncio a él, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es lo siguiente: ¿es posible que esa persona tenga alguna manifestación física, quizás algún vómito, como muchas veces ocurre cuando hay liberación? ¿Es posible que sí? ¿Es posible que no? El punto es lo siguiente, que esa persona, si está en un estado de conciencia, porque es el ruaj el que trae la conciencia, es un estado de conciencia con respecto a ese pecado, y lo está renunciando, y no lo quiere más, y le está pidiendo al Padre que se lo desarraigue, ¿cuál cree usted que va a ser la respuesta por parte de los Shamaim? En victoria. Esa persona claramente va a respirar. Y si hay algún vestigio, alguna cosa, claramente el mismo se va a dar cuenta y el mismo va a renunciar. Va a decir, no, yo no quiero más de esto, Padre, nuevamente, yo te pido esto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí vamos a darnos cuenta que esa persona sí está en un estado de madurez espiritual para poder gobernar en sus propias cosas personales, ya teniendo claramente la experiencia de una administración con liberación claramente a través de su ministro. Así que vamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Bien. Gálatas, capítulo 5, verso 19, acá usted bien sabe, Gálatas capítulo 5 habla con respecto a las obras de la carne, las obras del Ruach, ¿no es cierto? Por aquí les quiero mostrar lo siguiente. Vamos a mencionar a grandes rasgos claramente algunos de los árboles, que en el fondo el árbol por su fruto se conoce. Vamos a ver de algunos frutos que corresponden al tema de la carne, claramente. Y manifiestos son las obras de la carne, Gálatas 5, 19 en adelante, que son adulterio, que ya lo hablamos, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Agreguemos algo, drogadicción. Rav Shaul no lo tenía en esa época acá. Drogadicción, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el malhut de Yahweh. Se puede dar cuenta que esto no es cosa fácil, no es cosa liviana. No, amado, tómese en serio su vida, purifíquese, santifíquese. Y dice claramente acá Rav Shaul en 2 Corintios, ¿no es cierto?
limpiémonos de toda contaminación de ruaj. Es decir, tiene que usted, si usted no ha vivido liberación, hable con su roé, hable con su pastor y que lo haga como corresponde, que saque todo lo que tiene que sacar. Usted expóngale justamente su situación y libérese. Tenga la experiencia de liberación porque lo va a llevar a un nuevo nivel de pureza, un nuevo nivel de entendimiento, porque todo lo que las tinieblas ha logrado hasta hoy día de alcanzar, de no poder justamente dejarlo libre 100% de usted, en ese instante lo va a poder usted conseguir y las tinieblas van a tener que retroceder sí o sí. ¿Por qué? Porque va a haber autoridad por parte del ministro que vaya a ministrar su vida personal y liberarlo. Ahora, 2 de Timoteo, capítulo 2 y 19, va a ir terminando. Vamos a lo que Rav Shaul le recomienda justamente a Timoteo. Pero el fundamento de Elohim es firme. Teniendo este sello, conoce el Adón a los que son suyos. Claramente, él sabe quiénes son de su simiente y también conoce a los que son de la simiente de la serpiente. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Mashiach. ¿Se puede dar cuenta? Está Rav Shaul hablando de pureza, kedushá, está hablando de Torah. Entonces, aquí usted se puede dar cuenta que no es nada nuevo bajo el sol, no, al contrario, lo que él está haciendo es haciendo pequeños resúmenes en cada una de sus cartas, justamente de lo que la Torah en sí misma es y lo que nos enseña, y lo otro está en que también él, conociendo justamente las congregaciones en las cuales él estuvo ministrando y estuvo levantando, más o menos como padre espiritual, conocía cómo eran los recién nacidos que él estaban dentro de esas congregaciones, en los lugares donde usted bien mejor sabe, ¿no es cierto?, que él estuvo ministrando. Amados, espero que les haya dado luz lo que hoy día hemos tratado justamente con respecto de la iniquidad. Y algo no menor, que también no se los dije en un principio y los digo en este momento. ¿Usted sabe cómo se dice iniquidad en hebreo? Se lo voy a decir en inglés, a ver si les suena. ¿Y por qué en inglés? Porque tanto en inglés como en español se escribe de la misma forma, pero suena diferente. Se dice la palabra iniquidad, en hebreo se dice Avon. Así se dice la palabra iniquidad en hebreo. Yo no sé si las hermanas, quizás conozcan una marca de cosméticos que se llama Avon, ¿cierto? O Avon, literalmente escrito así. Bueno, esa palabra es una palabra hebrea que significa lo que hoy día hemos estado ministrando y enseñando, iniquidad. Eso significa la palabra Avon, en inglés claramente, iniquidad. Así que, amado, usted se puede dar cuenta que los hijos de la serpiente claramente son muy astutos y lo otro operan muy fácilmente con la ignorancia. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.